joven hombre negro se casó con una anciana rica por dinero, pero ella descubre todo su plan. Bienvenidos. Suscríbanse, dejen su like y activen las notificaciones para seguir motivándonos a crear contenido. La mansión de Doña Isabel resplandecía bajo las luces del evento benéfico, iluminando los jardines con un toque dorado que acentuaba su elegancia clásica. Invitados de alta sociedad se movían entre mesas adornadas con finas mantelerías, riendo y conversando con copas de champaña en la mano. Emmanuel, con su porte impecable y sonrisa encantadora, se deslizaba entre ellos con facilidad. A sus 25 años, sabía cómo llamar la atención, y esa noche, tenía un objetivo claro: acercarse a la anfitriona de la velada, Doña Isabel Velasco. Observándola desde la distancia, Emmanuel notó la gracia con la que Isabel, una mujer de 70 años, se movía entre los invitados. Su cabello plateado estaba recogido en un elegante moño, y su vestido de seda azul destacaba sus ojos azules, profundos y conocedores. Había una tristeza sutil en su mirada, un vacío que Emmanuel reconoció al instante: la soledad. Decidido, se acercó a ella con una copa de vino en la mano y una sonrisa que prometía historias por contar. Buenas noches, doña Isabel. Soy Emmanuel García, un amigo de los Velasco. Se presentó, utilizando un apellido común en círculos acomodados para ganar su confianza. Isabel le sonrió cortésmente, sorprendida por la juventud y carisma del joven que se presentaba ante ella. Encantada, Emmanuel. No creo haberte visto antes en mis eventos, respondió Isabel, intrigada por su presencia. Emmanuel aprovechó la oportunidad para contarle una historia cuidadosamente elaborada sobre su madre enferma y las dificultades que había enfrentado para llegar a ese evento. Su tono era humilde, y cada palabra parecía genuina. Isabel lo escuchó atentamente, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y curiosidad. A medida que la noche avanzaba, los dos se encontraron sumergidos en una conversación que los aisló del bullicio de la fiesta, creando un mundo propio. Días después, Emmanuel invitó a Isabel a tomar un café en un acogedor lugar llamado el Jardín Café, no muy lejos de su mansión. El café era pequeño pero encantador, con mesas de madera y sillas cómodas rodeadas de plantas verdes. El aroma de café recién hecho llenaba el aire, y las risas suaves de otros clientes creaban un ambiente relajado. Este lugar es encantador, Emmanuel, dijo Isabel, tomando un sorbo de su café. Había aceptado la invitación con cierto recelo, consciente de la diferencia de edad y posición entre ellos, pero la sinceridad aparente de Emmanuel había desarmado sus dudas iniciales. Es uno de mis favoritos. Me recuerda a los tiempos más simples, antes de que la vida se complicara, respondió Emmanuel, mirando a Isabel con una calidez que buscaba derretir sus reservas. Continuó hablando de su infancia, de su madre, y de cómo había aprendido a valorar las pequeñas cosas de la vida. Cada palabra estaba calculada para despertar la simpatía de Isabel, para hacerla sentir que él era alguien especial en medio de un mundo superficial. Isabel, conmovida por su sinceridad, empezó a abrirse. Habló de su difunto esposo, de la pérdida de su hijo en un trágico accidente y de la soledad que había llenado su vida desde entonces. Emmanuel la escuchaba con atención, asintiendo y ofreciendo palabras de consuelo que parecían genuinas. Con cada intercambio, Isabel sentía que el muro de precaución que había construido a su alrededor empezaba a desmoronarse. Esa misma noche, de regreso en su mansión, Isabel compartió los eventos de la tarde con su amiga y confidente, Marta Delgado. Marta, con su naturaleza protectora, escuchó en silencio mientras Isabel hablaba con entusiasmo inusual sobre Emmanuel. A pesar de la emoción de Isabel, Marta no podía evitar sentirse escéptica. Isabel, entiendo que Emmanuel te haga sentir especial, pero ¿no crees que su repentina atención podría tener un motivo oculto? Marta preguntó con cautela. Había visto a hombres jóvenes acercarse a mujeres adineradas antes, atraídos por la promesa de una vida cómoda y sin preocupaciones. Isabel suspiró, sabiendo que Marta solo quería protegerla. Lo sé, Marta. Pero también sé cómo me siento cuando estoy con él. Después de tantos años de soledad, es agradable tener a alguien con quien hablar, alguien que parece entenderme, respondió Isabel.
Aunque apreciaba la preocupación de Marta, su corazón le decía que confiara en Emmanuel, que se permitiera, al menos por una vez, dejarse llevar por la ilusión del amor. Unos días más tarde, Emmanuel visitó por primera vez la mansión de Isabel. A medida que caminaba por las grandes puertas de entrada, su mirada se deslizaba por los detalles de la casa, las molduras ornamentadas, los muebles antiguos y las obras de arte que adornaban las paredes. Cada objeto hablaba de riqueza y buen gusto, y Emmanuel no podía evitar imaginarse a sí mismo viviendo en ese lugar, disfrutando de todo lo que el dinero de Isabel podría ofrecerle. «Es una casa hermosa, Isabel», comentó Emmanuel, paseando por la galería de arte. Isabel sonrió con modestia, complacida de que Emmanuel apreciara su hogar. «Gracias, Emmanuel. Mi difunto esposo y yo coleccionamos estas piezas a lo largo de los años. Cada una tiene una historia especial», explicó Isabel mientras señalaba un cuadro en particular, uno de sus favoritos. La calidez en su voz mostraba cuánto significaba esa casa para ella. Emmanuel asintió, aparentando interés genuino. Mientras Isabel hablaba, él seguía evaluando cada rincón de la mansión, mentalmente contabilizando el valor de todo lo que veía. Sin embargo, en lugar de avaricia, mantuvo en su rostro una expresión de admiración. Esa noche, Emmanuel llevó a Isabel a un elegante restaurante para cenar. El lugar, con su iluminación tenue y decoración sofisticada, era el escenario perfecto para la conversación que Emmanuel había planeado cuidadosamente. Después de algunos brindis y una cena exquisita, Emmanuel tomó la mano de Isabel sobre la mesa, mirándola a los ojos. «Isabel, desde que te conocí, mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Has traído luz a mi oscuridad, y no puedo imaginar mi vida sin ti», dijo con voz suave y sincera. Isabel sintió que su corazón latía más rápido. «Me gustaría pasar el resto de mi vida contigo, Isabel. No me importa la diferencia de edad ni lo que digan los demás. Quiero estar a tu lado». Isabel, sorprendida y emocionada, sintió como sus defensas se desmoronaban por completo. Aunque una parte de ella sabía que esto era demasiado rápido y que debía ser cautelosa, la necesidad de amor y compañía era más fuerte. Con una sonrisa temblorosa, asintió, aceptando la propuesta de Emmanuel. Más tarde, esa misma noche, ya en su habitación, Isabel no podía dejar de pensar en la confesión de Emmanuel. Había algo en su sinceridad que la había conmovido profundamente, pero también había una pequeña voz en su cabeza que le susurraba advertencias. Había vivido lo suficiente para saber que no todo era siempre lo que parecía. Sin embargo, el deseo de creer en Emmanuel, de tener la esperanza de un futuro lleno de amor y felicidad, era fuerte. Isabel decidió seguir adelante con la relación, pero se prometió a sí misma ser cautelosa. Mantendría los ojos abiertos y estaría atenta a cualquier señal de engaño. A pesar de su deseo de dejarse llevar por el amor, su instinto de autoprotección no la abandonaba. A la mañana siguiente, mientras Isabel desayunaba en la cocina de su mansión, Marta se unió a ella. Había notado la felicidad en los ojos de Isabel y no pudo evitar preocuparse por ella. Marta conocía demasiado bien el mundo, y su intuición le decía que Emmanuel no era todo lo que aparentaba. «Isabel, sabes que te quiero y solo quiero lo mejor para ti. Pero debo decirlo, no confío en Emmanuel. Me preocupa que pueda estar utilizando tus sentimientos para su propio beneficio», dijo Marta con franqueza. Isabel dejó su taza de té en la mesa, miró a su amiga a los ojos y suspiró. «Lo sé, Marta. Aprecio tu preocupación. Pero necesito esto. Necesito sentir que puedo amar y ser amada nuevamente. No voy a ignorar tus advertencias, pero también quiero darle a Emmanuel el beneficio de la duda. Si hay algo que no es sincero en él, lo descubriré. Pero por ahora, quiero disfrutar de esta oportunidad de ser feliz», respondió Isabel, su voz firme pero suave. Marta asintió, aunque su expresión mostraba que seguía preocupada. Decidió, por el bien de Isabel, observar a Emmanuel de cerca, preparada para intervenir si alguna vez veía señales de peligro. Aunque no podía evitar sentir una nube de duda, decidió apoyar a su amiga, esperando que su intuición estuviera equivocada. Isabel, por su parte,
Se preparaba para lo que sentía que era un nuevo capítulo en su vida, uno en el que el amor y la compañía finalmente reemplazarían la soledad que la había acompañado durante tantos años. Isabel se encontraba en su despacho, rodeada de documentos que había dejado su difunto esposo, junto a algunos libros que había acumulado a lo largo de los años. El silencio de la habitación, solo interrumpido por el suave tic-tac de un antiguo reloj de pared, le daba una sensación de paz que contrastaba con la inquietud creciente en su corazón. Las palabras de Marta seguían resonando en su mente, plantando semillas de duda. A pesar de su deseo de confiar en Emmanuel, la intuición y la advertencia de su amiga no podían ser ignoradas. Decidida a no dejarse llevar solo por las emociones, Isabel marcó el número de un antiguo conocido, un investigador privado que había trabajado para su familia en el pasado. Su voz sonó segura cuando le explicó su situación, aunque una parte de ella se sentía incómoda al sospechar de Emmanuel de esa manera. Acordaron encontrarse en un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de la vista de cualquiera que pudiera conocerlos. El café era pequeño y poco concurrido, con un ambiente tranquilo y música suave de fondo. Isabel llegó unos minutos antes de la hora acordada, con una bufanda alrededor de su cuello y gafas de sol para pasar desapercibida. Al poco tiempo, el investigador, un hombre de mediana edad con una expresión seria y profesional, entró al local y se sentó frente a ella. Después de un breve intercambio de saludos, Isabel le proporcionó toda la información que tenía sobre Emmanuel, tratando de no revelar cuánto afecto ya sentía por él. «No quiero arruinar una relación si realmente hay sinceridad de su parte», explicó Isabel en voz baja, mirando fijamente su taza de café. «Pero necesito saber la verdad. No puedo permitir que alguien juegue con mis sentimientos o con lo que mi esposo y yo construimos durante tantos años». El investigador asintió, comprendiendo la seriedad de la situación. Prometió ser discreto y actuar con rapidez. Isabel lo observó marcharse, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Había dado un paso importante, pero no sabía si estaba preparada para enfrentar lo que pudiera descubrir. Una semana después, el investigador contactó a Isabel para darle un informe preliminar. La invitó a reunirse en el mismo café, y cuando Isabel llegó, él ya la estaba esperando con una expresión que no auguraba buenas noticias. Isabel se sentó con el corazón latiendo rápido, intentando mantener la calma mientras el hombre comenzaba a hablar. «Señora Velasco, he encontrado algo que creo debería saber», dijo el investigador con cautela. Sacó una carpeta y se la entregó a Isabel. Dentro había fotos de Emmanuel, caminando de la mano con una joven de cabello oscuro y aspecto juvenil. Isabel sintió un nudo en el estómago al reconocer a Lucía, una amiga que Emmanuel le había mencionado brevemente, describiéndola como nada más que una conocida. Pero las fotos decían otra cosa: besos furtivos, abrazos en la penumbra de la noche, miradas de complicidad. Isabel contuvo las lágrimas, forzándose a mantener la compostura. El investigador continuó, dándole detalles sobre la relación secreta de Emmanuel con Lucía, sus encuentros en lugares discretos, y conversaciones que había logrado captar, en las que Emmanuel prometía un futuro brillante para ambos, una vez que se casara con Isabel y pudiera asegurar la herencia. Cuando Isabel apareció, tomada del brazo de Marta, los invitados se pusieron de pie y murmuraron elogios sobre su elegancia. Emmanuel no podía evitar sentirse orgulloso de lo bien que había salido todo. Isabel, con su vestido de encaje blanco y su porte digno, se veía como una reina. Mientras avanzaba hacia el altar improvisado, Isabel buscó la mirada de Emmanuel. Sus ojos se encontraron, y por un breve momento, él pensó ver una sombra de tristeza en el rostro de Isabel. Pero rápidamente la emoción fue sustituida por la serenidad que ella siempre mostraba. Los votos se pronunciaron sin problemas, con palabras cuidadosamente escogidas que hablaban de amor, compromiso y un futuro juntos. Emmanuel, por su parte, expresó su gratitud por haber encontrado a una mujer tan increíble como Isabel. Los invitados aplaudieron cuando se besaron, sellando su unión bajo la aprobación de todos. Sin embargo, solo Isabel y Marta conocían la verdadera naturaleza de lo que estaba por ocurrir. La recepción se llevó a cabo en el salón principal de la mansión. Las mesas estaban decoradas con centros de mesa elegantes,
y los invitados disfrutaban de una exquisita cena mientras un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en el fondo. Emmanuel no podía ocultar su satisfacción, moviéndose de mesa en mesa, saludando a los invitados y recibiendo felicitaciones. Isabel, mientras tanto, se mantenía a su lado, sonriendo y conversando, pero siempre con una calma que ocultaba sus verdaderos pensamientos. En un momento dado, Emmanuel tomó una copa de champán y golpeó suavemente su borde con un tenedor para llamar la atención de todos. Quisiera decir unas palabras, anunció, atrayendo las miradas de todos los presentes. Isabel sintió un nudo en el estómago mientras él comenzaba su discurso. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, celebrando este día tan especial con Isabel y conmigo. Nunca imaginé que encontraría un amor tan profundo y significativo como el que tengo con ella. Isabel ha traído luz a mi vida, y prometo honrarla y protegerla todos los días de mi vida, dijo Emmanuel, su voz resonando con aparente sinceridad. Isabel mantuvo su sonrisa, aunque por dentro sentía una mezcla de ira y desdén. Sabía que cada palabra estaba calculada para impresionar a los presentes y asegurarse de su posición como el devoto esposo de Isabel. Cuando terminó el discurso, los invitados aplaudieron, y Emmanuel brindó por su matrimonio y su futuro. Isabel tomó un sorbo de su champán, observando cómo Marta se levantaba lentamente de su asiento. Marta, con una copa en mano, decidió tomar la palabra. Quiero brindar por mi querida amiga Isabel, comenzó Marta, mirando a los invitados y luego fijando su mirada en Emmanuel. La honestidad y el verdadero amor son los pilares de cualquier relación. Espero que estos valores siempre guíen a nuestra nueva pareja en su vida juntos, concluyó, con un tono que dejó entrever su desconfianza. Emmanuel, aunque incómodo por las palabras de Marta, mantuvo su compostura y sonrió. Isabel, por su parte, sintió una oleada de apoyo y fuerza al escuchar a Marta. Sabía que su amiga estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa para protegerla. Y entonces, sintió que era el momento de dar el siguiente paso. Más tarde, ya en su habitación nupcial, Emmanuel se acercó a Isabel con intenciones de comenzar su noche de bodas. Sin embargo, Isabel se apartó suavemente, poniendo una mano en su pecho. Estoy cansada, Emmanuel. Ha sido un día muy largo, dijo, tratando de ocultar el hielo en su voz. Emmanuel se detuvo, confundido por su frialdad, pero sonrió para disimular su preocupación. Claro, Isabel. Descansa. Mañana será un nuevo comienzo para nosotros, respondió, aunque una pequeña chispa de duda comenzaba a encenderse en su interior. Isabel se acostó en la cama, cerrando los ojos mientras Emmanuel salía de la habitación. Sabía que no podía esperar más para revelar la verdad, pero también sabía que tenía que hacerlo en el momento adecuado. Mañana, pensó, todo saldrá a la luz. Y con ese pensamiento, se permitió caer en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, el día comenzó con una tranquilidad engañosa. La mansión estaba en silencio, como si contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. Isabel se levantó temprano, bajando las escaleras con paso firme. Se dirigió al despacho, donde sabía que encontraría a Emmanuel revisando algunos documentos. Entró sin anunciarse, cerrando la puerta tras de sí. Emmanuel alzó la vista al verla, sonriendo. Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?, preguntó, su tono despreocupado. Isabel lo miró fijamente, su expresión imperturbable. No quiero perder el tiempo, Emmanuel. Se sobrelucía. Sé todo sobre tus planes y tus mentiras, dijo con voz clara y decidida. Emmanuel parpadeó, sorprendido por la súbita confrontación. ¿De qué estás hablando?, intentó negar, aunque su voz traicionó una nota de pánico. Isabel se mantuvo firme. He cambiado mi testamento. Todo mi dinero y propiedades irán a una fundación benéfica. No recibirás nada, declaró, observando cómo el rostro de Emmanuel palidecía. No pensé confrontarte hasta después de la boda, pero no puedo soportar más mentiras. Quiero que salgas de mi vida y no vuelvas a acercarte a mí. Emmanuel, desesperado, intentó acercarse a Isabel. Isabel, por favor, déjame explicar. Te amo, lo que teníamos era real.
suplicó, pero Isabel retrocedió, levantando una mano. Todo ha sido una farsa, Emmanuel. Lo supe desde el principio, pero quería darte la oportunidad de mostrarme que podía confiar en ti. Ahora veo que fue un error, dijo Isabel con firmeza, dándole la espalda y saliendo del despacho. Poco después de su confrontación, Isabel decidió salir a caminar por el jardín, buscando un momento de paz. Mientras descendía las escaleras, un resbalón repentino la hizo perder el equilibrio. Los escalones se convirtieron en un borrón mientras caía, y el sonido de su cuerpo golpeando la barandilla resonó por toda la mansión. Marta, al escuchar el estruendo, corrió hacia la entrada, encontrando a Isabel inmóvil en la base de las escaleras. Los gritos de Marta llenaron la casa, alertando a los invitados y al personal. Emmanuel, al escuchar el caos, corrió hacia la escena, su corazón latiendo con fuerza. Cuando vio a Isabel, su cuerpo frío en el suelo, una ola de culpa y arrepentimiento lo invadió. Marta lo miró con ojos llenos de ira y dolor, pero no dijo nada, solo abrazó a su amiga, sosteniéndola con lágrimas en sus ojos. Días después, la mansión se llenó nuevamente, pero esta vez con rostros tristes y silenciosos. La lectura del testamento de Isabel reunió a amigos, familiares y a Emmanuel. Este último se presentó con una máscara de dolor, pero en su interior aún abrigaba la esperanza de recibir la herencia. El abogado de Isabel, un hombre mayor con lentes gruesos, se aclaró la garganta antes de comenzar. Como último deseo de doña Isabel Velasco, todo su patrimonio será transferido a la fundación benéfica que ella misma fundó, anunció con voz firme. Emmanuel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esto no puede ser, murmuró Emmanuel, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Debe haber un error. El abogado lo miró con compasión, pero con firmeza. Doña Isabel hizo este cambio recientemente. Es su última voluntad. Emmanuel se quedó allí, con los ojos fijos en el suelo, comprendiendo finalmente la magnitud de sus errores. Había perdido todo, no solo la fortuna de Isabel, sino también cualquier posibilidad de redención que ella le hubiera ofrecido. Después de la impactante lectura del testamento, Emmanuel salió de la oficina del abogado como un hombre perdido. Su mente se tambaleaba al intentar procesar lo que acababa de escuchar. Isabel había cambiado su testamento, dejando todo a una fundación benéfica. Ni un solo centavo iría a parar a sus manos. Mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, la gravedad de su situación comenzó a abrumarlo. No solo había perdido la fortuna que tanto anhelaba, sino también la oportunidad de redimirse, de demostrar que podía ser algo más que un oportunista. Las palabras del abogado resonaban en su cabeza, como una sentencia implacable. Cada paso que daba le pesaba, y finalmente se detuvo frente a una pequeña cafetería, la misma donde había llevado a Isabel en su primera cita. Sin pensarlo, entró y se sentó en la misma mesa, como si volver a ese lugar pudiera ofrecerle algún tipo de consuelo. Pero el café no tenía el mismo sabor, y la atmósfera que una vez había parecido acogedora ahora se sentía fría y vacía. Emmanuel cerró los ojos, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Recordó a Isabel, su mirada amable, su disposición a creer en él a pesar de las dudas. Y recordó a Lucía, con quien había planeado todo este engaño. Un sentimiento de asco hacia sí mismo comenzó a formarse en su pecho. Había traicionado a una mujer que solo buscaba amor y compañía, todo por la promesa de una vida más cómoda y lujosa. Decidido a enfrentar su realidad, Emmanuel regresó a su modesto apartamento, un lugar que ahora se sentía más sofocante que nunca. Al abrir la puerta, encontró a Lucía esperándolo, su expresión cambiando de expectación a impaciencia al ver el rostro abatido de Emmanuel. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el abogado?, preguntó Lucía con ansiedad, esperando escuchar la confirmación de que sus planes habían funcionado. Emmanuel, sin poder mirarla a los ojos, se desplomó en una silla. Isabel cambió su testamento. No vamos a recibir nada. Todo va a una fundación, dijo en un tono apagado. Lucía se quedó inmóvil, su rostro reflejando incredulidad. Eso no puede ser. ¿Estás seguro?, exclamó, acercándose a Emmanuel con furia.
¿Cómo pudo hacerte esto después de todo lo que le diste? Emmanuel la miró, con tristeza en sus ojos. Lo hice todo mal, Lucía. Lo único que hice fue aprovecharme de una mujer que confiaba en mí. Isabel sabía lo que estaba pasando, y por eso cambió su testamento. Nos ha vencido. La ira de Lucía se transformó en desprecio. Eres un cobarde, Emmanuel. Arruinaste todo por tu estupidez. Sabía que no debía confiar en ti, escupió, tomando su bolso y dirigiéndose a la puerta. No quiero verte nunca más, dijo antes de salir y cerrar la puerta con un portazo que resonó en todo el edificio. Emmanuel se quedó solo, enfrentándose a la cruda realidad de su fracaso. Todo lo que había hecho para asegurar un futuro mejor se había desmoronado. Había perdido no solo la fortuna de Isabel, sino también a Lucía, y lo más importante, su propia integridad. Los días siguientes pasaron lentamente para Emmanuel. Cada mañana despertaba con una sensación de vacío, sin saber qué hacer con su vida. Se había convertido en un hombre sin propósito, sin dirección. Fue entonces cuando recordó la fundación a la que Isabel había dejado su herencia. Decidió ir y ver por sí mismo qué era ese lugar, tal vez buscando un sentido de cierre, o quizás con la esperanza de encontrar algún tipo de redención. La fundación estaba ubicada en un edificio sencillo, en una parte de la ciudad que Emmanuel raramente había visitado. Al entrar, fue recibido por el director, un hombre amable de mediana edad que le dio la bienvenida con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó el director, notando la mirada perdida de Emmanuel. Soy Emmanuel García. Conocía a Isabel Velasco. Ella dejó su herencia a esta fundación, dijo Emmanuel, tratando de no sonar desesperado. El director asintió. Sí, doña Isabel fue una gran benefactora. Nos habló de su visión para ayudar a las personas necesitadas, especialmente a los jóvenes en situaciones difíciles. Estamos muy agradecidos por su generosidad, explicó, observando a Emmanuel con curiosidad. Emmanuel sintió un nudo en la garganta. Isabel había pensado en ayudar a otros, incluso cuando él solo había pensado en sí mismo. Quiero hacer algo para honrar su memoria, dijo finalmente. Quiero ser voluntario aquí, si me lo permiten. El director lo miró sorprendido, pero asintió con comprensión. Por supuesto, siempre necesitamos manos dispuestas. Sería un honor tenerte con nosotros, respondió. Emmanuel se sintió aliviado por primera vez en días, como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Los siguientes meses, Emmanuel se dedicó al trabajo en la fundación. Ayudaba a organizar eventos, distribuía alimentos a las familias necesitadas y participaba en programas de mentoría para jóvenes en riesgo. A través de estas actividades, comenzó a sentir una paz que nunca había conocido. Se dio cuenta de que, por primera vez, estaba haciendo algo que no tenía un motivo egoísta, algo que realmente importaba. Un día, mientras organizaba un evento comunitario, Marta llegó a la fundación. Al verla, Emmanuel se sintió nervioso, sin saber qué esperar. Marta se acercó con una expresión seria, pero había una suavidad en sus ojos que Emmanuel no había visto antes. He escuchado sobre tu trabajo aquí, Emmanuel, dijo Marta, sin rodeos. Isabel habría estado orgullosa de ver lo que estás haciendo. Sé que cometiste errores, pero todos merecemos una segunda oportunidad si estamos dispuestos a cambiar. Las palabras de Marta tocaron el corazón de Emmanuel. Lamento tanto lo que hice, Marta. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer lo correcto ahora, respondió con sinceridad. Marta asintió. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Antes de que Isabel muriera, escribió una carta para ti. Quería que la leyeras si alguna vez demostrabas que podías ser el hombre que ella esperaba que fueras, dijo, entregándole un sobre. Emmanuel tomó la carta, sus manos temblando ligeramente. Abrió el sobre y comenzó a leer las palabras de Isabel. En la carta, Isabel expresaba su perdón y su deseo de que Emmanuel encontrara su camino. Le decía que creía en el poder de la redención y que esperaba que él usara su vida para marcar una diferencia positiva. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emmanuel mientras leía la carta. Nunca sabré por qué fue tan generosa conmigo,
incluso después de todo lo que le hice, dijo, mirando a Marta con gratitud. Isabel tenía un corazón bondadoso. Ella veía lo mejor en las personas, incluso cuando ellas no podían verlo en sí mismas, respondió Marta. Ahora depende de ti vivir de acuerdo con esa visión. Los años pasaron, y Emmanuel se convirtió en una figura central en la fundación. La mansión de Isabel fue transformada en un centro comunitario, cumpliendo el legado que ella había soñado. Emmanuel usó su experiencia y su energía para ayudar a otros, dedicándose a la causa con una pasión que nunca había mostrado antes. En su interior, Emmanuel encontró una paz que había buscado durante mucho tiempo. Sabía que nunca podría deshacer el daño que había causado, pero también entendía que su vida ahora tenía un propósito mayor. Isabel había creído en él, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego.